Bueno, como les decía hace un rato atrás, hoy llegamos al final de la serie de comprometidos, ¿se acuerda? Estamos llegando al fin del mes de la iglesia y con ello esta serie que ha buscado en este mes poder animar, exhortar a cada uno de nosotros a considerar cómo está su compromiso personal con el Señor, a que podamos evaluar cómo está nuestro compromiso con el Señor. Hasta ahora hemos considerado 4 títulos que han pretendido de alguna manera desafiarnos a comprometernos con el Señor. El primer título fue Comprometidos con la persona de Dios, ¿lo recuerda? Luego vimos Comprometidos con la palabra de Dios. Luego vimos Comprometidos con el pueblo de Dios. La semana pasada hablamos de Comprometidos con el plan de Dios, que es la familia, ¿sí? Y hoy día vamos a ver el último título de esta serie, que se llama Comprometidos con el propósito de Dios. ¿Dios tiene un propósito para nuestras vidas? ¿Dios quiere algo de nosotros? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios? Ciertamente que vivamos para llevar gloria a su nombre, ¿no? Pero si usted mira, si usted observa en las páginas de la Escritura, las páginas de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, usted notará que hay un personaje central en toda la Biblia que se llama Jesucristo. Y usted comprenderá también que en las páginas de la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, hay un tema central que es el amor de Dios por el hombre manifestado en la persona de Jesucristo. Por lo tanto, nosotros podríamos entender que el propósito de Dios, el plan de Dios para el hombre, no es que se pierda, no es que se condene, sino que alcance la vida eterna. Este hombre que está muerto en sus delitos y pecados, como escribe el apóstol Pablo allí en Efesios capítulo 2, ¿no es cierto? Que está muerto en sus delitos y pecados, que está ajeno de la ciudadanía, que está sin Dios, ¿no es cierto?, en este mundo, que no alcanza la paz con Dios por causa de su pecado. Bueno, Dios no quiere la condenación de ese hombre o de esa mujer. Muy por el contrario, Él quiere la salvación de ese hombre o de esa mujer. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? Bueno, el propósito de Dios lo podemos ver básicamente en el Evangelio o en el evangelismo. Nosotros llevamos gloria a Dios cuando alcanzamos a otros con el Evangelio. Déjeme hacerle una pregunta. Déjeme hacerle una pregunta. Quiero que la piense antes de responder. ¿A cuántas personas ha salvado usted? Piense antes de responder. ¿A cuántas personas ha salvado usted? Pablo decía que él conoció a Cristo a los 8 años de edad. Y hoy día tiene 41, dijo. ¿Sí? O sea, tiene 33 años de creyente, ¿correcto? Bueno, yo le gano un poquito, ¿no? Yo tengo 52, voy a cumplir 53, y yo conocí al Señor a los 11 años de edad. O sea, yo tengo 41 años de creyente en este momento. Y déjeme decirle que sinceramente yo en mi vida no he salvado a nadie. Suena extraño, ¿no? Como que no es muy grato decir eso, ¿no? Es como denigrante decirle a alguien, no salváis a nadie. Bueno, en mi vida, en mi caso aplica, ¿no? A mí me pueden decir perfectamente, no salváis a nadie, porque es verdad. Yo no he salvado a nadie. Sin embargo, Dios me ha utilizado por su gracia y misericordia en la salvación de personas. Porque he tenido la oportunidad de predicar el Evangelio a esas personas, de poder guiarles a Cristo. Y si bien es cierto, yo no he salvado a nadie, he participado en la obra de Dios salvando a personas por medio de la proclamación del Evangelio. Y cuando hago eso, ¿qué es lo que estoy haciendo? Llevando gloria al nombre de Dios. Llevando gloria al nombre de Dios. Hoy día vamos a considerar nuestro compromiso con el evangelismo. Nuestro compromiso con el Evangelio como el propósito de Dios, como el propósito de Dios. Pero antes de eso, simplemente para poder recapitular, para entender que estamos hablando de lo mismo, que estamos parados en la misma base,
déjeme simplemente preguntar, ¿qué significaba compromiso? Si usted ha estado atento, si usted ha estado teniendo esa sana práctica de tomar apuntes, probablemente podría responderme rápidamente, ¿no? ¿Qué es compromiso? Ok. Una obligación contraída, una palabra dada, un deber, una responsabilidad. No sé si usted se acuerda, pero los más antiguos, como yo, probablemente recordarán que antiguamente bastaba con la palabra dada. Alguien decía voy a hacer tal o cual cosa, te doy mi palabra y con eso bastaba. Hoy día si nos vamos a la notaría, no. Si no firmamos delante de 2, 3 testigos, ya una vez firmando en notaría, firmando con 2 o 3 testigos, aún así las cosas a las cuales uno se compromete no necesariamente se hace, porque siempre se busca, ¿no es cierto?, un argumento legal como para invalidar aquello en lo cual nos hemos comprometido. Compromiso tiene que ver con esto, con una obligación contraída, con una palabra dada, con un deber, con una responsabilidad. Ahora, ¿se acuerda que dijimos eso es compromiso? Pero ¿qué significaba que una persona estaba comprometida? ¿Lo recuerda? Que no sea la Benita, porque ya habló. ¿Qué significaba que una persona estaba comprometida? Y para esto usamos muy bien, ni que lo hubiéramos preparado, ¿no? Tuvimos un ejemplo concreto, práctico, de gente que se comprometía. ¿Qué significa que una persona es comprometida? Es real, bien dedicado a una persona que tiene participación activa, que está involucrada. ¿Escuchaste, Nicolás? ¿Sí? ¿Amén? Qué bien. Por algo será. Una persona comprometida es alguien leal, fiel, dedicado a una causa, a una persona. Como dijimos, esto demandaba la participación activa en aquello en lo cual uno se estaba comprometiendo. ¿Se acuerda que yo cité un pastor que escribió un pequeño libro que se llama Soy miembro de la iglesia? Que él decía que el compromiso, interesantemente, los creyentes cuando se comprometen lo hacen con las cosas que les gustan. Y él usaba un poco de ironía, porque decía lo siguiente, ¿no? Decía, el creyente que se compromete, y aquí está la ironía, es capaz incluso de comprometer su billetera en aquello lo cual se compromete, porque le gusta. Pero cuando a un creyente no le gusta aquello que se le está animando o aquello a lo cual se le está animando a comprometerse, se resta completamente, ¿no? Incluso resta sus recursos financieros. No aporta porque no es lo que quiere. No aporta porque no es lo que quiere. Creo que quizá en este punto sería oportuno preguntarnos, ¿no? ¿Cómo está su compromiso? Creo que en este punto quizás sería bueno hacer la pregunta, ¿cómo está su compromiso con la persona de Dios? ¿Es usted una persona comprometida con la persona de Dios? ¿Cómo está su compromiso con la palabra de Dios? ¿Se acuerda que dijimos que comprometerse con la persona de Dios demanda conocer a Dios? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda que dijimos que comprometerse con la palabra de Dios demanda presentarse cada día delante de la palabra de Dios para tener un tiempo de devoción personal? Pero también demanda obediencia. ¿Cómo está su compromiso con la persona de Dios? ¿Cómo está su compromiso con la palabra de Dios? Nicolás habló del compromiso con el pueblo de Dios y él lo graficó muy bien en 4 aspectos, ¿no? ¿Se acuerda? Compromiso con la asistencia, compromiso con el servicio, compromiso con el dar y compromiso con el cuidar. Ahora, ¿cuidar qué? Cuidar del hermano, ¿no? Que no se caiga, que esté cómodo, que se sienta bien. ¿Ese cuidar? O cuidar a la iglesia de que no se divida, porque mis pensamientos son más importantes que el pensamiento de mi hermano, porque yo quiero imponer mi criterio por sobre el criterio del hermano. Porque si la iglesia está caminando en una dirección que a mí no me gusta, entonces yo simplemente atornillo al revés y voy en la dirección opuesta, voy en la dirección contraria.
¿Cómo está su compromiso con el pueblo de Dios? ¿Cómo está su compromiso con la persona de Dios? ¿Cómo está su compromiso con la palabra de Dios? ¿Cómo está su compromiso con el pueblo de Dios? ¿Cómo está su compromiso con el plan de Dios, que es la familia? ¿Se acuerda que dijimos que la familia es importante? Pero la familia no puede competir con Dios, no debe competir con Dios. Y yo necesito enseñar a mi familia que la prioridad en mi vida es Dios y que yo no voy a hacer competir a mi familia porque hoy día tengo una actividad importante con mi familia, así que no puedo asistir al culto. No puedo asistir a la iglesia, no puedo asistir a la reunión. Hermano, tiene 7 días a la semana para planificar y programar cualquier actividad con la familia. Y si su familia planifica cualquier actividad sin su consentimiento en día domingo, usted no está obligado. Con esto no le estoy diciendo que vamos a planificar una enfermedad, vamos a planificar, perdón que lo plantee así, un funeral. Entonces lo vamos a planificar y le vamos a decir a la persona que está grave, no te puedes morir en domingo. Muérete de lunes para adelante. Tampoco te mueras día viernes, ¿no? Porque eso significa que el funeral va a ser el domingo. No, no podemos hacer eso, ¿no? Entendemos, se entiende. Pero hay cosas que no son importantes, hermano. Hay cosas que no son trascendentales y que van a seguir esperando. Una reserva en un restaurante sigue esperando por usted para que llegue un poco más tarde del culto. Hoy día vamos a hablar del compromiso, nuestro compromiso con el Evangelio. Y creo que es importante entender que este es el propósito de Dios. El apóstol Pedro escribe en 2 de Pedro capítulo 3, verso 9 lo siguiente: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo ¿qué? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios, esa es la voluntad de Dios, ese es el deseo divino. Su voluntad es que todos los hombres se arrepientan, porque por medio del arrepentimiento viene la salvación del hombre, ¿no? Por medio del arrepentimiento bíblico. Usted entiende lo que es arrepentimiento bíblico. Caminar, entender que camino en una dirección equivocada y que me devuelvo, conversión, me devuelvo en la dirección correcta, arrepentimiento. Hermano, arrepentimiento no es llorar. Arrepentimiento no es sentirse mal. Eso es remordimiento. Conversábamos el viernes con David en casa, con mi hijo. Estábamos mirando una serie de televisión, no sé cuál, no recuerdo cuál era, creo que era Los Elegidos, creo. Que entre comillas la estuve mirando y me pareció bien entretenida, bien buena. Y me pareció tan ridícula las críticas que he escuchado sobre la serie. No, muestran a Jesús riéndose, eso es una falta de respeto. Por favor, hermano. Esas son las críticas que yo he escuchado a la serie, ¿no? ¿Cómo pueden presentar a Jesús riéndose? Eso es una falta de respeto, como si fuese una chacota. Hermano, yo me imagino a Cristo riendo. Yo me imagino a Cristo contento, feliz, más feliz que yo. Bueno, eso no es muy difícil. Bueno, estaba en otra cosa. Estábamos conversando con David y David me decía lo siguiente: papá, si Judas, en vez de haberse suicidado, hubiese ido a Jesús, ¿Jesús lo hubiese perdonado? Y yo le dije, sí. Me dice, sí, pero es que Judas se arrepintió, por eso se suicidó. Y yo le dije, no, hijo, Judas no se arrepintió. Lo que sintió Judas fue remordimiento. Porque el arrepentimiento te hace entender que estás haciendo algo equivocado y te hace volver en la dirección correcta. Judas sintió pena, no le gustó lo que sucedió, pero no volvió en la dirección correcta. Eso es remordimiento. Por eso se suicidó. Por eso se suicidó. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque Dios, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente
para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo divino, el arrepentimiento de los hombres. De hecho, Lucas en el libro de Hechos escribe lo siguiente en Hechos capítulo 17, verso 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, ¿qué cosa? Que se arrepientan. Ese es el deseo de Dios. Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. Ahora, preste atención un momento, la importancia del arrepentimiento en la predicación del Evangelio. Lamentablemente, queridos, el arrepentimiento ha salido de la boca de muchos evangelistas en el día de hoy. Muchas personas no predican el arrepentimiento. ¿Sabe por qué? Porque pareciera que predicar arrepentimiento es ofensivo a la gente. Porque les estamos haciendo énfasis en sus malas conductas, en sus pecados. Entonces, no lo ofendamos. ¿Para qué? Porque si le ofendemos podemos perder el auditorio. Bueno, perdamos el auditorio, pero prediquemos la palabra de Dios. Perdamos el auditorio, pero prediquemos la palabra de Dios. Lamentablemente muchos hoy olvidan lo que el mismo apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Roma. En Romanos capítulo 2, verso 4, cuando dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, y me encanta esta frase, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Hermano, déjeme decirle una cosa, cuando usted está predicando el Evangelio y está hablando de arrepentimiento a la gente, no se asuste, no se complique, no está ofendiendo a nadie, y si se ofenden, que se ofendan. Que se ofendan. Pero cuando usted está predicando el Evangelio y está hablando de arrepentimiento, usted tiene una ayuda divina. Es la bondad de Dios, es la benignidad de Dios, es el buen deseo de Dios, el que impulsa, el que guía a la gente a arrepentirse. No es usted, no son sus palabras, es usted. Perdón, no es usted, eso quise decir. No es usted, no son sus palabras, es Dios. Es Dios quien está obrando, es Dios quien está guiando, impulsando a la gente al arrepentimiento. Ahora, alguien podría argumentar diciendo, bueno, si Dios quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, entonces, ¿qué necesidad tenemos de predicar el Evangelio? Si al fin de cuentas todos van a ser salvos, porque esa es la voluntad de Dios, ¿no? Al fin de cuentas, todos van a ser salvos porque ese es el deseo de Dios. Bueno, hermano, si usted piensa así, déjeme decirle que usted está pensando como una corriente teológica herética que se llama universalismo. ¿Y qué dice el universalismo? Bueno, Dios es amor. Y como Dios es amor, Dios perdona a todos. Por lo tanto, Dios salva a todos. Todos somos hijos de Dios. Incluso el ateo más recalcitrante, ese hijo de Dios. Dios lo va a perdonar. Va a llegar un momento en que Dios lo va a perdonar porque Dios es amor. No es así. No somos todos hijos de Dios. Recuerde, la Escritura lo enseña así, ¿no? No lo digo yo. Lo enseña la Escritura. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, autoridad, derecho de ser llamados o ser hechos hijos de Dios. ¿Se acuerda? Juan capítulo 1, verso 12. ¿Sabe que ese texto fue el texto clave cuando yo vine a ser salvo? ¿Hace cuánto les dije? ¿41 años atrás? Hace 41 años atrás, cuando yo vine a ser salvo, cuando creí en Jesucristo como el Salvador de mi vida, ese fue el texto clave. ¿Por qué? Porque el predicador enseñó lo siguiente, Dios no tiene nietos. Y como mis padres eran hijos de Dios, yo creía, bueno, yo soy nieto, ¿no? Dios no tiene sobrino. Dios solo tiene hijos. Y si usted no ha depositado su fe en Jesucristo para la salvación de su alma, usted no es su hijo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, derecho, autoridad de ser llamados, ser hechos hijos de Dios. Bueno, volviendo, ¿no?, a esta corriente filosófica, teológica, herética. Bueno, Dios es bueno, Dios es amor, Dios va a salvarlo a todos, da lo mismo, no es necesario predicar el Evangelio. No, si es necesario, hermano. Si es necesario.
Porque recuerde que, ¿se acuerda que yo le cité Romanos 2.4, donde dice que la benignidad de Dios es la que nos impulsa, nos guía al arrepentimiento? Romanos capítulo 2, verso 5 dice, pero por tu dureza, le dice al hombre, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Habrá un momento en la historia, habrá un momento en la historia de la humanidad en que Dios va a levantar su trono y todo hombre no arrepentido, todo hombre que no ha sido salvo por la gracia de Dios se presentará ante el juicio del gran trono blanco, no para que sean juzgadas sus obras y se determine si fue bueno, fue malo, si es salvo o si se condena, no, simplemente para dictar la sentencia, porque ya ha sido condenado. Porque el hombre sin Cristo ya ha sido condenado. El Señor Jesús dijo, el que cree en mí tiene vida eterna, pero el que no cree ya ha sido condenado. No necesita esperar hasta el juicio del gran trono blanco. Ahí simplemente se le va, yo no sé cómo es el tema de los tribunales, aquí Iván podría hablarnos más de esto, ¿no? Pero ahí siempre, yo siempre me quedo con la idea ¿cómo es? De la jueza o de la doctora Polo, ¿no? Cuando dicta sentencia, y ahí simplemente, caso cerrado, condenado. ¿No? Hermano, perdone si le ofende lo que estoy diciendo, ¿no? No es mi intención ofender, estoy tratando de hacerlo un poco más gráfico, nada más. Pero, hermano, déjeme recordarle esto. El hombre sin Cristo necesita conocer a Cristo. El hombre sin Cristo necesita que se le hable de Cristo. Necesita. Nosotros a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, hemos seguido una serie de estudios, varios estudios de epístolas, de cartas de la Biblia. Fue así como en algún momento hablamos de Colosenses, ¿se acuerda? La preeminencia de Cristo. Pero también hablamos del libro de Gálatas, ¿se acuerda? A veces son series largas, ¿no? Más de un año, para poder estudiar la carta completa. Gálatas. Y cuando hablamos de Gálatas, ¿se acuerda cuál era el título de la serie? ¿No? Le ayudo. La centralidad de Cristo en el Evangelio. ¿Por qué razón? Porque el apóstol Pablo tiene que tratar en la carta de los Gálatas, tiene que tratar con un tema. Tiene que contrarrestar una falsa enseñanza, una falsa doctrina. La doctrina de los judaizantes. Nicolás, te pido un favor, ¿puedes prender el ventilador? Pero apuntando para acá nomás, para no complicar a la gente allá. Porque la verdad que... Pone atención o se te va a pasar. Ya, sigo entonces. ¿Se acuerda que Pablo está contrarrestando una falsa enseñanza, una falsa doctrina, la doctrina de los judaizantes? ¿Se acuerda de lo que enseñaban los judaizantes? Hermano, si usted sabe, responda con libertad, no hay problema. Seguir cumpliendo la ley. ¿Ya? ¿Alguien más iba a decir algo? Mire, los judaizantes básicamente decían lo siguiente, ¿no? ¿Crees en Jesucristo? Sí, está bien, está bueno eso. Buena cosa que tú tengas fe en Cristo. Pero, si a tu fe no le agregas las obras de la ley, de nada te sirve tu fe. Tú tienes que complementar la fe con las obras de la ley. Eso es. Básicamente eso hacían los judaizantes. Y el apóstol Pablo tiene que decirle, me estoy maravillado, le dice a los Gálatas, de que tan pronto hayáis abandonado el verdadero evangelio. ¿Acaso hay otro evangelio? Oh, Gálatas insensato. Interesante cómo los trata Pablo, ¿no? Sí, pero era Pablo. Porque yo digo eso y... Bueno, dejémoslo ahí. Ahora, hermano, en el evangelio, el centro del evangelio es el Señor Jesucristo. Ese es el centro del evangelio. ¿Se acuerda que yo les mencionaba hace un ratito atrás que el personaje central de la escritura es Jesucristo? ¿Sí? Y que el tema central de la palabra de Dios, de la escritura, es el amor de Dios
por el hombre, manifestado en la persona de Jesucristo. Mire lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4, hablando del Evangelio. El apóstol Pablo, hablando del Evangelio, dice lo siguiente: porque no nos predicamos a nosotros mismos, 4:5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Por qué el apóstol Pablo está diciendo esto? Porque un poquito antes dice lo siguiente en el verso 3 y 4. Pero si nuestro evangelio aún está encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, Dios con minúscula, vale decir Satanás el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Déjeme decirle, mi querido hermano, que la gloria de Dios es Cristo y la gloria del evangelio resplandece en la faz de Jesucristo. Nosotros necesitamos presentar a Cristo como el centro del Evangelio. Él es el personaje principal de toda la Biblia. Y Él es el tema central, el mensaje principal de toda la Escritura. No es un mensaje tan complejo de compartir. No es un mensaje tan difícil de compartir. De hecho, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 hace un breve resumen de lo que es el Evangelio. Cuando dice en 1 Corintios capítulo 15 del 1 al 4, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. Esto es lo que el apóstol Pablo enseñaba, ¿no? El cual también recibisteis y en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Ahora, ¿cuál es el Evangelio? Verso 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. El Evangelio que se traspasa de generación en generación, que se va enseñando de generación en generación, que sigue teniendo poder para salvar y cambiar la vida de personas, es este Evangelio. Cristo Jesús murió conforme a las Escrituras y fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. El jueves yo le decía, hermano, que el verdadero significado de la Navidad se encuentra en la Pascua. Porque si Cristo no muere en la Pascua, entonces su nacimiento es el nacimiento de cualquier niño. Sería un niño más. Pero también déjeme decirle que el significado de la cruz, la importancia de la cruz de Cristo, ¿sabe dónde se encuentra? En la tumba vacía. Porque si la tumba no estuviese vacía, entonces hubiese sido la muerte de cualquier hombre. De cualquier hombre. Pero porque Cristo es Dios y porque Cristo resucitó, la cruz tiene valor, tiene importancia para nosotros. Una importancia que otros símbolos religiosos no tienen. El Evangelio es algo que les decía, se traspasa de generación en generación. Es un mensaje simple y a la vez tremendamente poderoso. ¿Cuál es este mensaje? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Se acuerda? 1 Timoteo 1:15. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados. 1 Corintios capítulo 15, verso 3. Que Cristo Jesús fue sepultado y resucitó al tercer día. 1 Corintios capítulo 15, verso 4. Ese es el mensaje del Evangelio. Ahora, si este mensaje es tan simple, si este mensaje es tan sencillo, ¿por qué nos cuesta tanto compartirlo? Si este es un mensaje que nosotros decimos creer que es verdad, ¿por qué nos cuesta tanto compartirlo con otros?
déjeme simplemente mencionarle dos cosas que creo que son las excusas más comunes que utilizamos los creyentes por las cuales no predicamos el Evangelio. La primera tiene que ver con vergüenza. Ahora, ¿cómo definimos vergüenza? Lo busqué en un diccionario secular y me llamó la atención. Dice que vergüenza es un ánimo turbado como consecuencia de una falta cometida. Esto produce deshonra, humillación. Y utiliza como palabra sinónima la palabra timidez. Eso es vergüenza. Ahora, hermano, déjeme decirle, ¿qué falta de una noticia? Hay el primer ministro canadiense, creo que se llama Justin Trudeau, en la marcha del orgullo gay, él no se declara gay abiertamente. Tiene su esposa, de la cual se está divorciando ahora, tiene 3 hijos. Él no ha reconocido en ningún momento su homosexualidad, si es que lo es o no lo es, pero él en la marcha del orgullo gay hizo un discurso donde pedía perdón porque en gobiernos pasados hubo una purga importante de personas homosexuales de los estamentos públicos de Canadá. Los persiguieron y los echaron. Entonces él pide perdón por eso. Pero dentro de todo este discurso él dice lo siguiente, ¿no? Dice, este libro y su lectura pública, la oración pública, son evidencias de intolerancia y debiesen estar prohibidos en cualquier evento público. Hermano, déjeme decirle, predicar el Evangelio no es algo que nos debiera avergonzar. Nosotros no estamos haciendo absolutamente nada malo cuando predicamos el Evangelio. Cuando estamos comunicando el Evangelio, no estamos haciendo nada que nosotros debiésemos decir, ¿sabe qué? Esto me da vergüenza, me deshonra. En absoluto, ¿no? A mí me llama la atención escuchar a veces a creyentes que me dicen, porque me han dicho abiertamente, yo no predico porque me da vergüenza. No predico porque me da vergüenza. ¿Sabe qué? Cuando a usted le da vergüenza predicar el Evangelio, ¿sabe de quién se está avergonzando, no? De su Salvador. Eso está haciendo. Yo me acuerdo cuando yo era niño, yo le decía a mi mamá, cuando a veces ella me mandaba a hacer algo, mamá, me da vergüenza. Y la respuesta típica, y probablemente a muchos de ustedes se la dijeron, no, hay que tener vergüenza para robar y hacer algo malo. Siempre mi mamá me decía eso. Ahora, yo creo que el Espíritu Santo, como Dios, sabe perfectamente que nosotros íbamos a ser en el tiempo vergonzosos. Y por lo mismo le dice a Pablo, inspira a Pablo para que escriba algo. Un texto tremendamente conocido. Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. Me gusta escuchar las hojas cuando se mueven, cuando se abren. Eso me indica que están buscando el texto. ¿Qué dice Romanos 1, 16 y 17? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué significa no avergonzarse? Porque Pablo dice, ¿no? Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Qué significa no avergonzarse? Bueno, literalmente significa no perder la oportunidad de hablar de Cristo a otra persona. No perder la oportunidad de hablar de Cristo a otra persona. Pablo le dice a su amado hijo en la fe, haz obra de evangelista, le dice a Timoteo, ¿recuerda? Según de Timoteo capítulo 4, verso 5, haz obra de evangelista. ¿Sabe qué me hace pensar eso? Que Timoteo no tenía el don de evangelista. Porque a aquel que tiene el don de evangelista no hay que estarlo incentivando, no hay que estarle diciendo, haz esto, porque lo hace de manera natural. Hace 2 semanas atrás compartía y daba gracias al Señor por la vida de un hombre que yo le digo que es un viejo loco lindo. El hermano Ricardo Araya.
Ricardo Araya anda en Perú ahora, andaba en el sur de Chile recorriendo la carretera austral, quería llegar lo más al sur posible. Le salió una invitación para ir a la selva amazónica en el Perú, por allá anda. ¿Sabe lo que hizo cuando iba en el vuelo? Se fue a la cabina de los pilotos a predicarle el Evangelio y tiene una foto sentado con un piloto, al lado de un piloto, predicándole el Evangelio. Ricardo Araya, si usted lo conoce, es un hombre que le está costando mucho caminar. Camina con muletas, con bastones, porque una de sus piernas y uno de sus pies tiene un problema, un serio problema. De hecho, ya está casi dado vuelta al pie. Ya anda en la selva amazónica en el Perú, donde lo que no se anda en bote, en lancha, se tiene que caminar, y se camina mucho. Pero ya anda predicando el Evangelio. A él yo no tengo que decirle, haz obra de evangelista, porque él tiene el don de evangelista, y él lo hace de manera natural. Donde anda, siempre está aprovechando las oportunidades. Pablo le dice a Timoteo, haz obra de evangelista, y de alguna manera nos dice a nosotros, haz obra de evangelista. ¿Sabe por qué? Porque yo sigo orando para poder conocer quién es el que tiene el don de evangelista en esta iglesia. Porque yo creo que en toda iglesia, o a toda iglesia, Dios lo ha dotado con todos los dones espirituales. Entonces, alguien de nosotros debe tener el don de evangelista. Y el evangelista va a salir a evangelizar solo o acompañado. Va a salir a evangelizar, sea que le acompañe el pastor o que no le acompañe el pastor, porque es su don. Esa persona va a estar continuamente trayendo gente a la iglesia. Continuamente. Pablo le dice a Timoteo, haz obra de evangelista. Pero no es lo único que le dice. Pablo también le dice a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo. ¿Y sabe lo que significa eso? No esperes la oportunidad, porque a lo mejor la oportunidad nunca va a llegar. Crea tú la oportunidad. Tengo la posibilidad de enseñar a los alumnos de la facultad, tener una materia que tiene que ver con evangelismo y discipulado práctico. Es solo una horita a la semana, 45 minutos a la semana, es todo eso. ¿Sabe cuál es la tarea que tienen los alumnos? Fue primero buscar un nombre a quien quieren predicarle el evangelio. Esa era la primera tarea que se le dio en la primera clase. Entonces, en la segunda ellos tuvieron que venir con el nombre. Escribimos el nombre en una pizarra y más o menos dimos algunas características de la persona. Pusimos el nombre del alumno, el nombre de la persona. Oramos después, en esa misma clase, por esas personas. ¿Sabe cuál es la tarea que tienen ahora para la siguiente clase? Ellos tienen que traer un plan de cómo le van a predicar el evangelio. Los van a invitar a tomarse una bebida, un helado, un café. Los van a invitar a su casa. No sé, lo van a llevar a algún... Yo le dije, traten de que no sea en la iglesia. Porque aquí es fácil, ¿no? Traten que no sea en la iglesia. Pablo le dice a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo. No esperes la oportunidad, porque a lo mejor la oportunidad nunca va a llegar y te vas a morir. Y lo peor de todo es que se puede morir el inconverso esperando tú la oportunidad para predicarle el evangelio. Crea tú la oportunidad. Aprovecha tú los momentos que tienes con una persona. Mi amado, con todo respeto, déjeme decirle, si sus familiares no saben que usted es creyente y usted nunca le ha predicado el evangelio, si su entorno más cercano, si sus compañeros de trabajo, sus compañeros de estudio, si sus vecinos no saben que usted es creyente y usted nunca les ha predicado el evangelio, eso es sinónimo de que usted se avergüenza del evangelio. Y por cuanto usted se avergüenza del evangelio, se está avergonzando de su Señor, de su Salvador. Esta semana, el jueves, yo me alegraba muchísimo cuando escuchaba el testimonio de hermano Miguel, que decía que había tenido la oportunidad de compartir a los niños en el colegio donde él trabaja.
Me gozaba con Nicolás cuando él decía que toda la semana había tenido la oportunidad de compartir con los niños y ese día había además tenido la oportunidad de compartir con los profesores del colegio. ¿Qué hay de usted? ¿Ha aprovechado sus oportunidades? ¿Sabe la gente que usted es creyente? ¿O usted se avergüenza de que la gente sepa que es creyente? ¿Qué pasa con usted? Ahora, cuando nosotros nos avergonzamos del Evangelio, ¿sabe lo que estamos diciéndole a Dios, no? Dios, te equivocaste. El Evangelio no es poder. El Evangelio no es tu poder. No creo que sea tu poder. Esa es una de las excusas más comunes. Y la segunda, también muy común, probablemente no es muy desconocida por nosotros, es la siguiente: es que yo no puedo predicar el Evangelio porque no sé cómo hacerlo. Es que yo nunca he tomado un curso de evangelismo en la facultad, en el instituto bíblico, yo no fui al CED, yo no fui al instituto bíblico en Palabra de Vida, nunca nadie me ha enseñado cómo predicar el Evangelio. Esa es la otra excusa muy común, ¿no? Yo a eso le llamo ignorancia voluntaria. Porque ignorancia es no saber hacer algo, pero es voluntario, ¿por qué? Porque tampoco yo busco las formas, porque yo tampoco busco los medios para cambiar esa ignorancia. Ahora, déjeme mostrarle dos ejemplos bíblicos que nos demuestran que esta ignorancia es simplemente una excusa y no una razón justificada. Juan capítulo 4. Conocemos la historia de Juan capítulo 4. El Señor Jesús se encuentra con una mujer samaritana en el pozo de Jacob. Tienen una larga conversación. La mujer se sorprende porque Jesús, siendo judío, le habla a ella que es samaritana. Y recuerde que en ese tiempo, judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Es tanto así que cuando había que recorrer desde Jerusalén a Galilea, que era lo que quería hacer el Señor Jesús en ese momento, se rodeaba toda Samaria para no pasar por ahí. Se da una vuelta muy larga. Y Jesús dice, no, este es el camino más corto. Pero interesantemente en Juan capítulo 4 se nos dice que para el Señor Jesús era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué razón? Porque se tenía que entrevistar con esta mujer. Ahora, interesantemente, después de una conversación interesante, donde Jesús le pide agua a la mujer, y la mujer le dice, pucha, pero ¿cómo? ¿Eres judío? Y lo que le acabo de relatar, ¿no? Él le dice, si supieras quién te pide agua, tú le pedirías a él. Si no tienes un cántaro, sí, pero de mí brotan ríos de agua viva, y de ti pueden brotar ríos de agua viva. En fin, conocemos la historia. La mujer entiende que Jesús es el Mesías, entiende con quién está hablando. Ahora fíjese lo que dice en el capítulo 4, verso 39 en adelante. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él. ¿En quién? En Cristo. Por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días, y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. No sé si se da cuenta, pero esta mujer encontró al Salvador y lo primero que hizo fue ir a contarle a la gente de su comunidad, he encontrado al Cristo, al Salvador. Usó argumentos teológicos, ¿no? Vecinos, he sido adoptada en la familia de Dios. Dios me ha elegido como una de sus hijas. He sido redimida, perdonada, todos mis pecados fueron expiados. Encontré a quien es la propiciación por mis pecados, y no solo por los míos, sino por los de todo el mundo. Eso fue lo que fue a hacer la mujer, ¿no? Simplemente fue a decir, encontré un hombre que yo creo que es el Cristo, el Salvador, porque él me conocía de mucho antes que yo le conociese a él. Eso fue todo.
Hay otro ejemplo más. Lucas capítulo 8. Por cuestión de tiempo no lo vamos a leer completo. Por cuestión de tiempo no lo vamos a leer completo. Pero Lucas capítulo 8, desde el verso 26 en adelante, le animo a que lo lea después usted en su casa. Nos cuenta la historia de un joven endemoniado, el endemoniado gadareno. A tal nivel llegaba su condición que dice que él vivía en el cementerio, se escondía en las tumbas y estaba completamente desnudo. Era un hombre agresivo al cual trataban de atarle, amarrarle y la gente no podía porque tenía una fuerza incontrolable, tremendamente agresivo, tremendamente agresivo. Pero viene Jesús y el demonio que está dentro de él reconoce a Jesús y le reclama, ¿no? ¿Qué tienes conmigo, Jesús de Nazaret, Hijo del Altísimo? No me atormentes. Bueno, en algún momento el demonio pide salir de este joven, ¿no? Y Jesús lo permite y interesantemente va a dar a un hato de cerdos, ¿no? Un pequeño detalle nomás. Va a dar un hato de cerdos, que eran animales inmundos para la nación de Israel. O sea, esa zona era complicada entonces, ya estaba en falta. Criando esos animales estaba en falta. Verso 38. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Yo creo que esto es lo que todo creyente nuevo desea, ¿no? Estar con Jesús, pasar tiempo con él. Pero mire lo que dice más adelante. Le rogase que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Se da cuenta que nuevamente tenemos el caso de un hombre que conoció a Cristo Jesús como el Salvador de su vida, que vio su vida transformada y no se cayó, no se guardó nada, no se justificó. Es que yo no he ido al Instituto Bíblico de Jerusalén. No he pasado nunca por la facultad teológica de Pedro, por la facultad teológica de Pablo. No sé cómo predicar el Evangelio. El Señor Jesús simplemente le dijo, ve y cuenta, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Hermano, si usted es un hijo de Dios, si usted es salvo, usted tiene evangelio que predicar. Porque el mismo evangelio con el cual usted creyó es el que puede compartirle a otros. Ahora, debemos reconocer una cosa, ¿no? Que el testimonio del endemoniado gadareno y el testimonio de la mujer samaritana respaldaron su mensaje también. Porque interesantemente este hombre que dormía en los sepulcros, que andaba desnudo, de pronto la gente lo ve sentado, tranquilo, vestido. ¿Qué pasó con este hombre? ¿Hubo un cambio? Sí, hubo un cambio. Hubo un cambio. Las dos excusas más comunes para no predicar el Evangelio son la vergüenza y son la ignorancia. Pero déjeme decirle que ambas cosas son simplemente excusas que no nos eximen de nuestra responsabilidad. El Señor Jesús dijo lo siguiente, poco antes de ascender, Hechos capítulo 1, verso 8. Y recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Déjeme decirle que cuando usted creyó en Jesucristo como el Salvador de su vida, usted recibió ese poder. Porque el poder al cual el Señor Jesús hacía mención en ese momento era el Espíritu Santo de Dios. Y cuando usted creyó en Jesucristo como el Salvador de su vida, el Espíritu Santo de Dios vino sobre su vida. Por lo tanto, usted tiene el poder. Pero si usted no usa el poder de Dios para ser un testigo de Él y de su amor, entonces usted se está avergonzando del Evangelio. No está comprometido con el Evangelio. No está comprometido con el propósito de Dios,
que es el Evangelio. Yo deseo sinceramente que nosotros como iglesia nos podamos comprometer este año con el propósito de Dios, que es el evangelismo. Si eso sucede, ¿sabe lo que va a pasar? Nuevas personas van a llegar. Y no sé si a mitad de año o a final de año, no sé cuándo, vamos a poder hacer algo que hace mucho rato que no hacemos. Y que de alguna manera dicen o demuestran que estamos fallando como iglesia. ¿Sabe qué es? Bautismos. Bautismos. Hermano, le animo, le exhorto. Me exhorto a mí mismo. Comprométase. Comprométase con la persona de Dios, comprométase con la palabra de Dios, comprométase con el pueblo de Dios, comprométase con el plan de Dios, comprométase con el propósito de Dios. Si usted lo hace, yo le puedo asegurar una cosa, estoy seguro de esto, que nuestra vida como iglesia va a cambiar. No vamos a seguir marcando el paso. Se va a reflejar en nuestros rostros. Vamos a ser una iglesia alegre. Se va a reflejar en nuestra comunión. Nos vamos a saludar, nos vamos a esperar para saludarnos. Nadie va a quedar sin saludarse en esta iglesia. Porque vamos a entender que como un pueblo somos una familia que tiene un propósito, tiene un Dios y tiene un manual de instrucciones para vivir la vida que Dios quiere que vivamos como sus hijos. Que el Señor les bendiga, vamos a orar.